a mí me gustaría comenzar, amigo, agradeciendo a las personas que nos han seguido, que han escuchado los podcasts anteriores, los episodios, que han comentado, que nos han dado como sus opiniones y todas estas cosas. Entonces, pues de inicio agradecer eso. La idea justamente es como de conversar y en cierto sentido dignificar la conversación que quizá en estos tiempos tan apresurados, tan de la inmediatez, no nos damos la oportunidad de conversar y creo que eso es algo que yo agradezco de este podcast, o sea, la oportunidad de compartir ideas con una persona que me parece muy interesante. No es por echarte a flores, amigo, pero pues creo que se han Igual dado las recibo. buenas... Sí, creo que se han dado buenas reflexiones, entonces, pues también invitarlas a las personas que nos ven, que nos escuchan, que también traten de conversar y si el pretexto es este podcast para sacar algunos temas, fenomenal. Yo creo que ya se va cumpliendo alguno de los objetivos que nos hemos trazado a lo largo de estas semanas, meses que hemos iniciado este proyecto. Efectivamente, sí, pues creo que es un esfuerzo conjunto y a final de cuentas no es nada más. Creo que lo que lo hace más satisfactorio, como bien decías, no nada más es las buenas sesiones que tenemos, sino el compartirlo con otras personas. Entonces, por eso la idea de hacerlo por fin en vivo, para que no nada más puedan poner rostro a nuestras voces, sino para poder interactuar con ustedes y que las personas puedan en vivo ir comentando, así como de, oye Jorge, no entendí eso que dijiste, este, o que tengan dudas, que quieran hablar de alguno de los temas, pues lo podemos ir abordando. De igual forma es importante que si por alguna razón se tienen que desconectar o algo, el episodio se va a subir directamente a Spotify, igual los miércoles. Ya les revelamos que normalmente grabamos en domingo, entonces pues es solo invitarlos al proceso de grabación, ya lo editaremos y el miércoles estará en vivo. Pero bueno, pues ya creo que es momento de comenzar ahora sí para que las personas no estén esperándonos. Entonces, pues adelante, Jorge. Creo que no te escuchas. Bueno, yo no te escucho. Tienes el micrófono apagado, de hecho. Ah, sí, cochina tecnología, ¿ya me escuchó? Estamos este, aprendiendo, ténganos paciencia. Sí, luego se nos va la onda y luego tenía como yo la mala costumbre de repente apagar el micrófono para ponerme a garnachar o así, pero bueno, Ya no creo puedes. que ya no puedo. Pero sí, la semana pasada bueno, no la semana pasada, el último podcast, es la primera vez que grabamos este año, hablábamos al respecto del cierre de ciclos, de cómo terminar el año y particularmente el tema de los propósitos, metas, objetivos que las personas nos trazamos en año nuevo y creo que después de toda esta fiesta, esta celebración, esta algarabía popular de echar la casa por la ventana, alocarme, irme de fiesta loca, de vacaciones, viene la vuelta a la inevitable realidad. Después de que tenemos como esta pausa en nuestra vida, ese stand-by, detenernos un poquito, inevitablemente tenemos que volver a nuestra vida cotidiana que a veces es muy distinta o contrasta quizá con las conductas que asumimos o que tomamos durante las fechas decembrinas. Creo que es muy distinto el cómo nos comportamos cuando quizá no hay consecuencias o cuando de forma colectiva hay como este aplaudimiento, este festejo por, digamos, el alocarse, pero pues esto termina. Esa forma de comportarnos creo que es insostenible en algunos casos, entonces creo que a veces hay que detenernos. Y eso pasa pues cuando terminan las vacaciones y creo que ese es el caso. Y creo que a muchas personas nos pasa que después de, digamos, tener como toda esta conducta de alocamiento, pues tenemos que retomar nuestras responsabilidades. Y creo que ese es el tema de hoy, el cómo volver a retomar la vida, nuestras conductas, lo que hemos hecho, lo que hemos venido haciendo, después de, digamos, dejarlas de lado un poco. Porque a fin de cuentas creo que estamos insertos, estamos conferidos, formamos parte de una realidad social
que de alguna manera aplaude el hecho de que podamos ser productivos. Y eso es que de alguna manera quizás eso también conlleve o nos lleve en algunos otros episodios a establecer alguna crítica al respecto de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Entonces creo que actualmente el tema es la productividad, el ser productivos. Y pues bueno, no sé si en ese sentido quisieras comentar algo al respecto, amigo, sobre este tema de nuevo, o sea, da vuelta a la realidad de llegar y encontrarnos de nuevo con nuestras responsabilidades o lo que tenemos que hacer en la vida después de todo el alocamiento que hemos tenido. Sí, efectivamente creo que lo dices bastante extenso. Yo habría comenzado por decir que el tema principal es la cuesta de enero, es otra manera de llamarle, y que a final de cuentas es un fenómeno social bastante bien enraizado en nuestra cultura como mexicanos. Esta idea de que después de la fiesta cuesta levantarse en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto económico, por todo lo que gastamos en regalos, en adornos de Navidad, en cenas navideñas, en sin fin de cosas. Levantarse después de llevar 2 semanas de vacaciones, pues, los que tuvimos la fortuna de tenerlas, levantándonos a las 12 del día y volver a levantarnos a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Cuesta levantarse en el sentido quizás también motivacional, de decir, chin, me la pasé tan bien en estas vacaciones, me la pasé tan bien el 25 y el 31 y ahora es volver a una normalidad que quizás habría que interrogar qué tan conformes, a gusto o bien nos sentimos en ella también por esta idea de que cueste trabajo volver a ella. Pero pues sí, a final de cuentas, como ya es un clásico en el podcast, la idea del programa de hoy es tratar de irnos un poquito más allá del tema común, es decir, más allá de solo hablar de por qué nos cuesta levantarnos después de todo esto, es ver un poquito la parte psicológica que puede haber, no solamente de fondo en las motivaciones o las causas de este tipo de situaciones, sino qué otro tipo de implicaciones puede llegar a tener el fenómeno que acabamos de pasar a nivel psicológico. Y creo que hay varias, pero no nos queremos ir adelantando. Eh, de entrada, creo que sí es importante abordar las más comunes, las que ya conocemos, y ver de dónde vienen quizás. Ya lo abordábamos mucho la vez pasada, ¿no crees, Jorge? Esta idea de que nos gusta el tener un espacio para poder expresar esos excesos, esas cuestiones que en otros momentos nos limitamos, pero también como seres humanos tenemos mucho una tendencia interesante que es el no saber lidiar con ello. Por lo general puede venir después de los excesos cuestiones como culpa o cuestiones como el rechazo hacia la otra realidad de la que nos habíamos alejado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que sí nos gusta de estos procesos? ¿Qué hay ahí, Jorge? Cuéntanos un poquito. Otra vez tienes tu micrófono apagado. Ya no lo apagues, sin miedo. Sin miedo, Que se disculpa, es escuche lo que se tenga que escuchar. proceso psicológico de autorrepresión, de autorreprimirnos y que pues, es consecuencia de esta educación tradicionalista que todos hemos tenido, pero bueno, también eso será para otro programa. Eh, o sea, lanzas la pregunta y creo que me parece bastante compleja, complicada y difícil de abordar en el sentido de que qué hay detrás de ahí de lo que nos cuesta regresar a nuestras actividades cotidianas, a lo que hemos venido haciendo y que a veces se traduce como en cierta culpa, en cierto sensación de incertidumbre, de cansancio hasta cierto punto. Y la verdad, o sea, si me lo preguntas, ¿qué hay detrás de ahí? Pues yo creo que muchas cosas y en este caso suceden procesos individuales a cada persona, cada caso es un caso y particularmente creo que de lo común, de lo que podemos hablar de esta serie de situaciones, es que lo mencionas muy bien, lo hablábamos la sesión pasada al respecto de que es una fiesta es la violación solemne de una prohibición.
el exceso permitido. Y una vez que nos damos esas libertades, que nos concedemos esos permisos de transgredir, de cuestionar la prohibición, viene como esta imposición de un autocastigo a nosotros mismos, quizá por darnos en algún punto de la vida esta posibilidad de hacer lo que siempre he querido, pensando que no hay consecuencias. Todos los actos humanos en la mayoría de los casos tienen sus consecuencias y pues creo que también el hecho de que nos permitamos hacer ciertas cosas durante las fiestas decembrinas o durante la fiesta en general es resultado de que nos encontramos bien o mal, naturalmente o socialmente, reprimidos a no poder hacer todo lo que queramos en la vida. Todo lo que queramos hacer se tiene que mediar. Si yo quiero, no sé, comer, tengo que establecer una relación de mediatez, digamos, con la persona que, digamos, yo que casi no cocino, con la persona a la que le pido que me traiga mi comida, o todo lo que tengamos en nuestra vida, que todo lo que queremos en la vida lo tenemos que mediar. Y justamente cuando nos encontramos frente a estas situaciones de excesos, no hay esta mediación a través de la palabra y más bien es el deseo de la forma más desmedida actuando, que creo que está bien, siempre y cuando, lo hemos hablado también en ocasiones anteriores, no traiga consecuencias graves en la vida. Creo que cuando ya hay que poner atención a lo que estamos haciendo es cuando ya se genera una discapacidad en nuestra vida. Cuando, digamos, el consumo del alcohol ya me incapacitó en algún tema de mi vida social, hay que ponerle atención. El tema del consumo del cigarro, el tema de la fiesta loca o cuestiones así, creo que hay que ponerle atención a esos momentos que nos van limitando o que van incapacitando nuestro funcionar social de manera general. Pones algo sobre la mesa bastante interesante, el regreso a la normalidad, que es la promesa, el camino prometido, la promesa que se nos ha venido a decir desde por ahí de marzo, mediados de marzo, de sí, vamos a regresar a la normalidad. Lo digo a propósito del tema de la pandemia y toda esta contingencia sanitaria que vivimos, pero realmente creo que es una promesa muy idílica, porque pienso en esto que decía Nietzsche, esta posibilidad del eterno retorno, que realmente no era un retorno. O sea, también pienso en esto que decía Heráclito de nadie se baña dos veces en el mismo río. Y creo que en este caso en particular, con el tema de la contingencia, no vamos a regresar a una normalidad o no hay una normalidad a la cual regresar. Esa normalidad la tendremos que ir construyendo. Y lo mismo cuando nos damos la oportunidad o damos la posibilidad de, digamos, someternos y dejarnos llevar por los excesos de una vida loca, hedónica, en donde accedemos a nuestros placeres sensoriales y chalala. O sea, después de eso no podemos regresar a una normalidad porque ya no somos las mismas personas, constantemente estamos cambiando e incluso aquello que permanece no es lo mismo. Pienso en el ejemplo de cuando leemos un libro. El libro es el mismo, pero cuando releemos un libro, nos encontramos frente a cosas distintas. Quizá nos damos cuenta que siempre pasamos por alto alguna frase, algún párrafo me parece más significativo que lo que me había parecido anteriormente, y es porque justamente pasa eso. No somos las mismas personas en ningún sentido y tenemos que afrontarnos, bueno, tiene que haber como todo un proceso de adaptación de lo que era antes de, digamos, irme de vacaciones, antes de irme de fiesta loca y volver a adaptarme nuevamente, digamos, a las mismas circunstancias, pero siendo una persona distinta. Y creo que eso me parece cañón y realmente complicado. Y creo que eso da cierto panorama al respecto de lo que sucede en estos casos digamos, las complicaciones que devienen en la cuesta de enero, que creo, bueno, ahí también está todas las implicaciones sociales, económicas, que yo creo que eso también lo podemos ir hablando un poquito más adelante. Correcto, totalmente. Y interesante cómo lo menciona. No sé si leíste el comentario, pero precisamente en relación a ello, ya obtuvimos nuestra primera interacción de la noche. Este, Ojalá pronto podamos incluir unos soniditos así como de la radio para celebrar que obtuvimos nuestra primera interacción. Pero
O tuvimos ya un primer comentario precisamente de Carolina Díaz, que nos comenta precisamente, ella Saludos, es, Caro. de hecho ahí se ve en la foto que está conmigo porque ella es mi esposa. Y ya la invitaremos al podcast después. Veremos si se anima a venir, pero nos comenta, ¿no? Incluso no solo es el regreso de las vacaciones de diciembre, también es un fenómeno que hemos estado viviendo desde el 2020 al tener que volver a una nueva normalidad, entre comillas, a la cual no nos hemos adaptado. Y eso es totalmente cierto, ¿no? No quiero ni imaginar lo difícil que será cuando las personas que aún seguimos en clase o trabajo desde casa tengamos que regresar a la modalidad presencial. En ese sentido va muy acorde a lo que decías tú, Jorge, ¿no? Y creo que, fíjate que no lo había pensado así, pero es interesante esta idea del retorno. Creo que de pronto sí en el lenguaje que utilizamos, ya estamos dando connotaciones que de pronto pueden ser perjudiciales en ese sentido, como esta idea de regresar a, no vuelves a tu rutina después de vacaciones como tal, como bien lo decías, ¿no? Nadie se baña en el mismo río dos veces y volvemos distintos por todos los impactos que pudo haber tenido, positivos o negativos, la temporada de vacacional. Y en ese sentido creo que pasa lo mismo con esto que nos comenta Caro. Va a ser muy complicado. Creo que sí es totalmente cierto esta idea de que en realidad también si lo pensamos ahí, este año es atípico. Por ejemplo, yo tuve mis 2 semanas de vacaciones de la maestría y salí más durante durante ese periodo vacacional en el sentido de que tuve más espacio para ir más conscientemente al súper, salir con las debidas precauciones, que lo que salí, por ejemplo, todo el tiempo que ahora que ya regresé, porque me la paso encerrado haciendo tareas y estando en clases, ¿no? Lo cual es contradictorio. Antes, más bien la época del volver al trabajar implicaba salir más de casa, implicaba ya no estar en casa y ahora pareciera que se voltearon los papeles, ¿no? Es un año atípico en ese sentido. La vuelta no fue una vuelta normal. Volvimos a aprender nuestras computadoras después de 2 semanas que no las prendimos. Y digo, hablo precisamente desde mi propia voz, desde lo que yo he vivido. Evidentemente no todas las personas tienen la situación de esta manera. Muchos tuvieron que seguir saliendo durante todo ese periodo y no tuvieron la oportunidad de vacaciones o cuestiones por el estilo. Pero sí, definitivamente por una u otra razón, eso es una vuelta a la realidad distinta y creo que me gusta más como utilizar una palabra eh, distinta a, por ejemplo, tomando la connotación distinta del retorno o de la vuelta, retomando la analogía que hacíamos el episodio anterior de la espiral, ¿no? ¿Sí fue el anterior o fue el antepasado? Ya se me mezclan los episodios. Sí, sí fue el anterior, amigo, que Sí, justamente hablábamos como el tema de los ciclos, que más bien no es como un círculo, sino una espiral que va en forma ascendente, ¿no? efectivamente, sí. Esta idea de que cuando volvemos a, no volvemos desde el mismo lugar. Y tampoco necesariamente volvemos al mismo lugar, porque todo va avanzando. Es decir, no es lo mismo la maestría a la que volví que de la que me fui estas 2 semanas, porque ahorita estoy viendo otros temas, simplemente. Cuestiones así, no es el mismo el ambiente de trabajo porque ya pasaron cosas que fulanito se peleó con sutanito y entonces el ambiente está más tenso y demás. Entonces, la cuestión es qué cosas se mueven y qué cosas no se mueven. Porque de pronto no somos conscientes de esos dos puntos y creo que eso hace mucho la diferencia en la manera en la que hacemos la transición de un punto a otro. Porque quizás se movieron situaciones en mí que pudieron haber generado cambios de perspectiva, pero yo no me moví del lugar. Es decir, no sé si más o menos estoy aterrizando la idea, pero es esta idea de que yo pude haber vivido cosas que a lo mejor no estoy trasladando a otros contextos. Yo puedo tener experiencias enriquecedoras o perjudiciales, lo que quieras, en un proceso, no sé, vacacional, en un proceso de fin de ciclo, fin de año, puedo tener ciertas motivaciones, pero ¿cómo las trasladamos de ahí al lugar de trabajo? Las trasladamos a la vuelta a la vida cotidiana, porque de pronto pareciera como si volver al lugar de trabajo, si volver a la rutina, implicara perder aquello que ya obtuve en vacaciones, hasta cierto punto, como decir, pues ya es volver a hacer lo mismo, pues me tengo que volver a adaptar.
tengo que volver a hacer lo que estaba haciendo antes. Y entonces como que nosotros mismos nos ponemos el freno y volvemos a esa realidad. Digo, por poner un ejemplo, claro que no es una generalización en lo más mínimo, pero pongo ahí la idea a discusión, Jorge, para ver qué opinas tú. Y muchas gracias a Caro por el comentario. Sí, igual también, si alguien tiene algún comentario, no se entiende de lo que estamos hablando, dice, no, ya, ya están dando mucha vuelta sobre lo mismo, o quiere opinar algo al respecto, también está ahí abierto el espacio de comentarios, justamente para eso. También la idea es que esto pueda ser más interactivo, que si alguien dice, miren, yo tengo esta idea, me parece que también, puede ir por este lado, con el gusto del mundo lo comentamos y lo vamos discutiendo, que creo que también es lo interesante, el enfrentarnos frente al cuestionamiento de forma directa, sin duda también enriquece Claro. esto. Sí, y creo que eso que mencionas también me parece bastante interesante, que a veces el volver a lo mismo, si es que, o sea, desde una visión ilusoria en la que podamos pensar que se puede volver o que realmente podemos regresar al mismo lugar, que me parece una imposibilidad, pero teniendo en cuenta que quizá existe como esta idea de, pues tengo que regresar al mismo trabajo con las mismas personas, o tengo que volver a hacer las mismas cosas, o tengo que regresar a la maestría, donde conozco a mis compañeros, o tengo que revisar estos temas. Creo que también esa complicación, esa cierta resistencia devenga de esta cuestión muy epocal de la novedad, o sea, estar siempre buscando constantemente novedades, nuevas experiencias, nuevas personas que conocer, nuevos sentimientos, nuevos conocimientos, y no sé, que te digo, a mí me parece muy, muy de la época, muy generacional que nos tocó vivir a nosotros, quizá algunas personas que nos escuchan, que luego hasta se convierte en una exigencia el hecho de que te digan, o sea, que te digan, llevas tanto tiempo en ese trabajo, o llevas tanto tiempo haciendo las mismas cosas, o pues no sé, llevas toda la vida viviendo en el mismo lugar. Creo que también se viene a convertir como en un imperativo, en una obligación de tener que cambiar constantemente, de tener que renovarnos constantemente. Y creo que en ese intento de cambio, en esa búsqueda de cambiar constantemente, creo que nosotros nos la creemos y creo que vamos por la vida tratando de mover el mundo sin darnos cuenta que el mundo ya se mueve por sí solo, estemos o no estemos. Entonces, creo que a veces el encontrarnos frente a esta búsqueda constante de novedades es, creo que también exagerado y necesario, y más en estas circunstancias sociales en donde la inmediatez, lo momentáneo es como el imperativo, lo que predomina. Claro, es importante movernos, transformarnos, lo que no cambia perece, lo que perece que extingue. Diría Drexler que estamos vivos porque estamos en movimiento, pero ese movimiento ya es parte de la condición humana. El exagerar y buscar, digamos, siempre esta constante búsqueda incesante de novedad, que te digo, se parece, o sea, parece que es como una obligación el hecho de enfrentarnos a situaciones nuevas. Ahí me parece que es ciertamente complicado, innecesario, en el sentido de que, bueno, se vuelve innecesario cuando eso es como el fin último de nuestra vida, cuando todo en nuestra vida gira en torno a la búsqueda constante de novedades, de nuevas experiencias. Y está chido, sí, encontrarnos frente a hacer cosas nuevas, transformarnos, y cosas así. Pero pues no siempre, cuando es un imperativo, cuando es una orden, cuando es el canon social, entonces ahí sí hay que cuestionarlo, porque vale la pena el darnos cuenta que nuestra existencia ya se mueve por sí misma. Y pues te digo, ahí me parece como una cuestión generacional muy de la época, que vale la pena cuestionar y en ciertos sentidos, si nos es posible, no acceder como a esos dictámenes sociales de, tienes que, digamos, hacer cosas nuevas siempre. Pues quizás sí, pero también me parece como una visión muy gringa, en el sentido de que se vuelve como una exigencia el hecho de hacerlo como constantemente. Pero bueno, no sé si en ese sentido estoy siendo claro al respecto
de que la novedad cuando se vuelve un imperativo es problemática y más en estas cuestiones donde nos enfrentamos como al comienzo de año, a nuevas experiencias así. No estoy de acuerdo en algunos puntos, pero antes de eso, Ah, acuérdame que no estoy de acuerdo para debatirte en un ratito, pero igual creo que sí es importante que aprovechemos para interactuar con y las checar los personas. comentarios. Ujú. Exactamente. Yo aquí los tengo. También te Perfecto. Sí, estoy... luego yo me aloco y le sigo y ya ni veo nada, pero qué bueno que seas como la razón en este caso, amigo, que digas, hay que checar los Siempre lo soy en comentarios. este podcast, siempre soy el que hace la razón. Por eso nos llevamos bien a veces, Sí, David y yo. Ujú. mira, tenemos un comentario de Dalila Contreras que nos comenta, quizás Saludos, también Dani. es un proceso de transformación en el que no se logra tener en cuenta que no hay normas o algo que se gane o se pierda, sino que todo se transforma. Supongo que también eres fan de nuestro queridísimo Jorge Drexler, porque uno de sus más grandes clásicos, ¿no? Todo se transforma. Todo se transforma. Ujú. Pero sí, muchas gracias por el comentario. De hecho, estoy muy de acuerdo en algunos de estos puntos y es lo que voy a decir en un momento, pero igual me gustaría leer un comentario más que nos comentan. También he visto mucho que está el que no ha podido regresar, ¿no? Que se desubicó con la contingencia y no ha podido volver por la misma situación. Entonces comienza una búsqueda de volver a empezar y es querer avanzar en la incertidumbre propia y la que la sociedad por su condición actual no te lo permite o facilita. Saludos, Luis Ángel. Saludos, bro. Interesante, Ujú. interesante. Y muy, muy, muy cierto. Y creo que va de la mano con algunos de los aspectos que quería comentar. Creo que de pronto nos tratamos de concentrar mucho en abordar temáticas como psicológicas generales que vienen ya de cuestiones más abstractas. Pero es cierto que es imposible dejar de lado el contexto actual en el que estamos. La situación de la pandemia cambió muchas cosas, cambia mucho de lo que entendemos de psicología. Probablemente mucho de lo que nos enseñaron en la facultad va a tener que redefinirse, si no es que ya se está haciendo en ese sentido, pero creo que sí, totalmente. En primer lugar, no estoy de acuerdo porque creo que, o sea, sí tienes un punto, pero de entrada no creo que sea algo de la época. En realidad, nuestro cerebro funciona mucho en una dicotomía muy interesante. Nuestro cerebro se balancea entre el querer nuevas experiencias y el acomodar todo en un patrón que le genere estabilidad. Nos gustan mucho los patrones, nos gustan mucho las rutinas, nos gusta mucho el tener cierto sentido de certidumbre. Ya lo hablábamos en episodios anteriores, ¿no? Entonces, precisamente por eso creo que sí se vuelva importante para el ser humano esta idea de volver a la rutina, del hacer lo que ya se hacía antes y que de pronto, en realidad, si bien es cierto que en nuestra época está muy presente esto que comentas de la necesidad de lo novedoso y que luego eso se lleva a consecuencias extremas bastante complejas, creo que también pesa mucho la otra parte, el tener que buscar lo certero y la certidumbre que muchas veces nos limita en el cambio. Creo que de pronto es más sencillo quedarte en lo conocido que ahondar hacia lo que no conocemos. Y es mucho lo que decía Luis Ángel, ¿no? Esta idea de que queremos volver a empezar y queremos, lo que decía Carolina, volver a la normalidad, regresar a lo que ya era. Y todos estos conceptos, pues lo que hacen es imposibilitarnos el movernos a lo que viene, ¿no? El tratar de presenciar las cosas desde un lugar distinto. Y es parte de lo que yo mencionaba ya en varios episodios, esta idea del volver al aquí y a la hora. De pronto nos movemos mucho entre el querer buscar una novedad que nos aleje del aquí y el ahora o el querer volver a una certidumbre que te rima más con el pasado que con el presente, ¿no? El querer estar en una rutina, en una manera de vivir la vida cómoda que lo que hace es no avanzarnos, no movernos del lugar. Y de pronto creo que sí es importante tener los dos puntos en cuenta. Creo que a final de cuentas es un equilibrio. No se trata nada más de estar buscando la novedad por buscarla, como decías,
pero tampoco se trata de obviarla o hacer como que no está pasando, porque como bien nos decía Dalila, todo se está transformando constantemente y tú mismo lo decías también. El mundo se mueve ya de por sí. Quizás sí, no se trata de decir yo voy a cambiar el mundo y yo voy a hacer que todo sea mejor o que cosas por el estilo. El mundo ya se mueve, pero de pronto dando en nosotros mismos ya de entrada. Y pues bueno, creo que te perdí un poquito, ya volviste, sí, sí. Eh, pues sí, eso es lo que te quería debatir, no sé qué tengas que decir al respecto. Primero agradecer el hecho de que estemos en desacuerdo, amigo, nada más productivo para generar conocimiento que el desacuerdo intelectual, que se queda en eso, que creo que también en ese sentido la invitación que ha surgido con Inoportunos es el buscar los desacuerdos, pero que a fin de cuentas son desacuerdos en ciertas ideas y quizá en ciertos temas y no en un desacuerdo con la persona, que luego sucede mucho en esta sociedad que hay ideas opuestas y ya se asume totalmente que hay un problema ahí con la persona. No, nada más quizás sea con esa idea, quizá tengas alguna opinión en algún tema que a mí no me parece adecuada, pero eso no te quita que seas un tipazo, una gran persona, una gran quien seas, o sea, Ah, podrás tener como, sí, claro, una opinión que no está de acuerdo conmigo, pero pues eso no quita que haya como esta calidez y cercanía humana y creo que también vale la pena el retomar esto, el valor de la diferencia. Que bueno, también a propósito de lo que mencionas, creo que también con lo que dices me surge esta duda, esta también diferencia de opinión en el sentido, y creo que es una diferencia de opinión muy constante en la psicología, en el sentido de que si hay ciertas condicionantes biológicas que nos hacen actuar de determinada forma en sociedad, o más bien es la sociedad la que viene a justificar el hecho de que a través del estudio de cuestiones, digamos, orgánicas y biológicas, se entiendan de determinada forma. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase que lo ejemplifica muy bien, que es de Carlos Fernando Gauss, que dice algo así como de, el cuerpo se viste y se inviste para la ocasión, y más bien son las circunstancias sociales las que le dan un sentido no sé, digamos, a nuestra actividad neuronal o, digamos, a cierta activación de de ciertas áreas de nuestro cerebro, cuestiones así. Creo que también esa diferencia, vale la pena tomarla o retomarla en algún otro momento. Pero creo que volviendo al tema de esta consideración, de esta búsqueda de novedad, y creo que me encanta algo que menciona Luis Ángel. Saludos, brother, qué bueno que nos estés viendo. Agradecer que te tomes el tiempo para hacerlo. Me encanta esto que dice de que quizá hay muchas personas que no han podido regresar a la normalidad, si es que había alguna normalidad para alguien, más bien quizá la cotidianidad y a la rutina de ciertas tareas o cosas que ya teníamos como muy claras que hacíamos constantemente y que así se venían haciendo durante mucho tiempo, pero que las circunstancias sociales no nos han dado para regresar como a ese punto de normalidad. Y creo que ahí traigo aquí a cuenta esta idea que me ha surgido, bueno, que ha surgido, de que más bien actuamos o reaccionamos a las circunstancias y a los fenómenos sociales de acuerdo a las condiciones materiales que tenemos en la vida. Sí, claro, es muy fácil, digamos, cuestionar o pensar que hay quien por esta constante e incesante búsqueda de novedad no le cuesta trabajo regresar a la normalidad, pero quizá evidentemente y entendiendo como las condiciones sociales que vive cada persona, pues no ha podido, y esa imposibilidad social se construye desde todos los fenómenos o las cosas que están pasando de forma social, que son inesperadas, que creo que también se remite a lo que ya hablábamos un poquito hace algunos episodios, de trazar, de ser un poco flexibles a la hora de trazarnos ciertas metas, porque el factor azar, el factor, digamos, sorpresa, el factor que no podemos prever, siempre va a estar ahí, siempre va a estar como de forma constante, interrumpiendo o afectando nuestra vida, porque también esto lo pienso de forma constante, nuestra vida es finita ante circunstancias infinitas y quizá
la influencia que podemos tener sobre el mundo puede ser muy mínima. Eso no implica que debamos asumir como una actitud derrotista de, pues ya, bye. No tiene nada, no tiene caso todo lo que haga en la vida, pues no, o sea, independientemente de las condiciones que te hayan tocado en la vida, hay una responsabilidad de crear mejores condiciones de vida para las personas. Pero entendiendo claro que a veces hay circunstancias mucho mayores a nosotros y que quizá a veces eso es un condicionante mayor quizá a esta cuestión de la búsqueda de novedad, de la búsqueda de dar sentido, de la búsqueda de, en cierto sentido, encontrarle como el lugar que corresponde en el rompecabezas de mi vida, esta circunstancia nueva que se presenta. Entonces, no sé, creo que el tema de la novedad me parece, digamos, interesante en el sentido que de ahí se podría explicar quizá la frustración de no cumplir con ciertos propósitos en nuestra vida, de tener que regresar como a los mismos lugares, pero creo que también ahí es como, está como la cuestión de perspectiva, o sea, quizá ahí sí es como una cuestión de desde dónde estamos viendo la situación, de, digamos, la posibilidad de decir, pues son las mismas personas, chale, ya no las quiero ver tanto, o decir, pues puedo en este momento construir nuevas formas de relacionarme con esas personas, que son las mismas, pero la forma de relacionarme que yo puedo tener es distinta. Y creo que cuando cambiamos como el foco, cambiamos como el lugar de donde vemos las cosas, en este caso sí puede contribuir mucho, digamos, a afrontar de mejor manera esta vuelta a la realidad. Precisamente, entonces, creo que realmente no estamos tan en discrepancia. Más bien, bien, mencionabas de la parte biológica y cómo la estamos interpretando, Ujú. que ahí sí creo que estaría interesante otro episodio después al respecto. Creo que sí se puede poner muy bueno. Pero fuera de Exacto. eso, creo que resumes muy bien lo que yo planteaba con este último punto, ¿no? En dónde estamos enfocando la atención y desde dónde estamos percibiendo las cosas. Creo que a final de cuentas, si pensamos esta búsqueda de la novedad, como tú lo planteabas, como una cuestión cultural, se vuelve paradójico porque no es que busques la novedad por la novedad en sí, sino porque la novedad es lo que te trae certezas en esta sociedad. Entonces, ¿qué tanto la novedad que buscamos es realmente novedosa? Y qué tanto, pues en realidad, no es como una manera de adaptación a lo que se nos está imponiendo, entre comillas, en la cuestión social y cultural. Y entonces, pues desde dónde estamos enfocándonos, porque a final de cuentas, mucho de nuestras percepciones y de cómo interpretamos la realidad y cómo interpretamos lo que nos sucede, está dado por lo que se nos enseña y por lo que vemos y por lo que nos bombardean en esta época en los medios de comunicación. Tiene una influencia importante en cómo interpretamos las situaciones. Y bien lo decías tú al final, ¿no? De pronto, este volver a una realidad, a una rutina, ya lo tenemos interpretado así. A nivel social mexicano, sobre todo, tenemos este chip de muy bien, pues ya aprovechaste la gozadera de las fechas, pues ahora regrésale a machetearle, mijo, que tienes que trabajar, que tienes que, creo que me fui, ¿verdad? Un Estamos poco, pero teniendo ya. pequeñas técnicas. Sí, no sé si Sí, de Facebook, ay, pero ese sí, es yo acá te el estaba escuchando, inconveniente. amigo. Ujú. De Sí, hecho, hace acá rato que estabas hablando, tú también te perdí en varios momentos, mira, pero pequeños detalles que, ajá, pero igual mira, ahí en ya Facebook estás, ya nos pueden dar volviste. Ajá. retroalimentación de, oigan, se están De que- trabando, no entendí ujú. nada de lo que dijeron. Este, pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Que se me fue la idea. El tema esto de la novedad, de que, digamos, el punto sí es como verlo desde una cuestión de perspectiva, desde donde lo asumimos. Ah, sí, 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 y eso lo iba a relacionar con otro aspecto que decías, ¿no? Como esta idea de la novedad como algo punitivo, como algo que de pronto no alcanzamos a cumplir las expectativas propias o de otras personas en este
cambio y en esta vuelta a una realidad, que sobre todo yo creo que se enlaza muy padre con esta idea que planteábamos ya el episodio anterior de los propósitos. Creo que estamos precisamente en una semana, ya la tercera semana de enero, en la que podríamos estar cuestionándonos qué tanto las personas están cumpliendo los propósitos que se plantearon el año anterior. Dependiendo de cuáles fueron, ¿verdad? Hay algunos más asequibles en estas fechas, como ir al gimnasio o demás, y hay otros que quizás implican más trabajo, ¿no? Pero es interesante plantear también esta idea del propio propósito como una cuestión que se puede ser de autosabotaje. Creo que en estos momentos también es un punto delicado y que no me quiero meter mucho porque creo que el tema da para mucho y hablarlo en otro episodio sería bastante interesante. Este concepto de autosabotaje que básicamente es como las maneras en las que nosotros mismos nos metemos el pie para evitar cumplir ciertas situaciones o para arruinar otras, por ejemplo. Pero creo que pasa mucho en este contexto, ¿no? Y yo lo relaciono mucho con esto que te decía. Esta idea de volver a la rutina de pronto puede tener implicaciones en el no adaptarnos a una nueva rutina o a una generación de nuevos hábitos. Por ejemplo, las personas que dijeron voy a pagar la anualidad del gym y fui 2 semanas y me dolió horrible el cuerpo y ya no volví a ir. No lo estoy diciendo por mí, porque evidentemente no me puse ese propósito, este, porque sabía que era muy real para mí en estas condiciones y en estos momentos. Pero bueno, Por ese es dos, tema. amigo, por dos. Sí, hay que ser realistas con cómo nos planteamos los propósitos para que después no sea tan fuerte el trancazo de no haberlo cumplido. Pero creo que es interesante, ¿no? La incapacidad que de pronto podemos llegar a tener para esa adaptación a una realidad que sea adversa, ¿no? Porque pensando esta idea de que la novedad la vemos como algo que da certezas, como algo agradable, de pronto hay momentos de cambio que no son tan certeros, que son inciertos, que nos generan ansiedad y que por lo tanto es más difícil ir acumulándolos o ir creciendo a partir de ellos. O no sé qué opinas tú, si estoy siendo claro o estoy siendo muy inespecífico. No, a mí me parece que se entiende la idea, amigo, pero luego también que está este sesgo cognitivo que ya nos hemos escuchado hablar mucho tú y yo, que ya, digamos, se entienden las cosas, entonces también ahí de nuevo la invitación a las personas que nos están viendo, que si no estamos siendo claros, ahí, no lo hagan saber, también en busca de, digamos, volver como más asequible lo que estamos diciendo, que también creo que vale la pena poner atención a esto de que ya llevamos 3 temas pendientes para los próximos programas, el ¿Ya los autosabotaje, anotaste? ya los tengo anotados, amigo, el autosabotaje, este conflicto y visión desde de la conducta humana, si es un tema que predomina en lo social o predomina particularmente en lo biológico, que bueno, yo creo que desde ahí ya podemos ir estableciendo ciertas conclusiones, amigo, pero bueno, ya lo hablaremos en su momento, y el tema de la educación. Pero volviendo a este tema de la búsqueda de certezas, de la búsqueda de, digamos, de darle como sentido a las novedades en nuestra vida. Pienso en esta película Soul, acaba de salir en No la Disney. he visto, no me spoilees. Justo lo iba a hacer, pero mira, quizá se me salga un spoiler ahí, amigo, pero lo importante, como lo plantea la película, no es el fin, sino el camino. Entonces, lo importante es que la veas y no que sepas el final. Y lo mismo para las personas que nos están viendo si no la han visto. Plantea muy bien a mí me encantó, creo que también suelo ser muy cringe de las películas de Disney, pero esta en particular me encantó. Y creo que plantea una idea bastante interesante. La trama gira en torno a una almita, un ente y una cosa que anda por la vida inmaterial buscándole un sentido a su vida. Y creo que también en la película se plantea que hay una sociedad alterna que trata de que las almas vengan a la tierra una vez que encuentran un sentido en la vida y que de esa manera se entienda la vida, o sea, que lleguemos aquí a la tierra con un fin último en nuestras vidas y que persigamos ese fin último que ya está trazado por fuerzas universales toda nuestra existencia, cuando quizá no necesariamente tenga que ser así, o sea, no es como que haya
un único fin en mi vida. O sea, mi único fin en la existencia no es ir al gym y, digamos, ponerme súper fuerte y chalala y musculoso, que pues la verdad también es una idea imposible, particularmente para mí, pero no ese es el único fin, sino más bien se va construyendo en lo social, en las interacciones. Quizá hoy puedo querer de forma desmedida, y sea como mi fin último en la existencia, digamos, el cumplir estas metas que me tracé en el año nuevo, pero también quizá en el entretiempo en que las estoy logrando y las estoy haciendo y las logre de manera total, me puedo encontrar otras cosas. Y eso creo que también vale la pena. O sea, no somos estáticos, no estamos como de forma inmóvil arrojados a la vida. ¿No? Es como esta idea de ser flexible ante las circunstancias, teniendo como quizá ideales claros o puntos fijos en mi vida que quizás sí, claro, sea como darle sentido, pero las acciones creo que sí son como pueden ser más flexibles. Y te digo, en esta película me parece se plantea muy bien y de forma bastante interesante esta idea de que lo importante quizá, digamos, no sea el fin en sí mismo, sino la búsqueda del fin, que también es como una idea muy comercial, muy pop, de que, ay, sí, sí, el camino. Pero creo que en estas circunstancias y en el momento social actual en el que nos encontramos, vale la pena mucho tener en cuenta esto, de que quizás si no cumplí mis metas el año pasado y fue un año totalmente perdido para mí porque no pude hacer nada, siempre está la posibilidad constante de renovarse. Y creo que ese es bueno, a mí me parece un mensaje interesante. Entonces, pues bueno, vale la pena como tenerlo ahí en cuenta de forma constante. Pues bueno, o sea, no se pudo, pero creo que en la mayoría de los casos y quizá puede ser una condición particular de las personas que nos ven, tenemos la posibilidad de renovarnos y no quedarnos como estáticos en un momento. Y pues creo que también la invitación a que puedan ver Soul está cool, está padre. Yo soy muy Grinch de las películas animadas de Disney, pero esto me pareció bastante interesante. Bien, entonces definitivamente la veré nada más para saber qué tuvo de diferente para que a ti te llamara la atención. Digo, porque sí eres bastante Grinch en ese aspecto. Pero bueno, este, em, creo que es muy complejo el asunto. Ya te fuiste a un punto que es muchísimo más profundo y trascendental para muchas personas que más allá de un propósito que nos planteamos en Año Nuevo, esta idea, ¿no? Como del propósito de la vida, del significado de hacia dónde vamos, pues cuestiones mucho más complejas y creo que es muy interesante esta idea. Sobre todo, digo, y ya ahí nos podemos ir a cuestiones filosóficas muy densas, que no es el objetivo del podcast y que tampoco nosotros dos somos filósofos, este, y sabemos tanto, bueno, tú más que yo, pero este, has leído más, ese es un hecho cuantificable. Pero, Continua cuantificación de los fenómenos sociales de la vida. no, estoy bromeando. Pero No sé, amigo. a lo que voy es que a final de cuentas eso es completamente cierto y creo que desde un sentido muy pragmático, al final el sentido y el propósito de la vida lo vamos construyendo cada uno, ¿no? No se trata de qué me dijo Nietzsche o qué me dijo Albert Camus, sino de qué me hace sentido a mí, ¿no? Y es retomar la subjetividad de cada persona y darle el valor que realmente tiene. Y en ese sentido creo que entendiendo esa subjetividad, pues no podríamos como hablar de un propósito general o reglas o recetas de cocina para encontrar el propósito o para decir la única manera es que lo vivas así o asá, pero creo que sí es un punto muy importante el volver hacia la subjetividad y volver hacia la propia percepción, como lo dices, ¿no? Se me hace interesante este mensaje de la película y que bien lo dices, ¿no? Es bastante cliché. Todo el mundo siempre habla de que tienes que disfrutar el camino más que el final y que se trata de... El mismo Jorge Drexler precisamente tiene una canción que se llama Amar la trama más que el desenlace. Claro. Está bastante bonita también. Eh, y que es una idea no extraña para nuestra sociedad. Creo que todos la habrán escuchado en algún momento, de alguna u otra manera.
pero que sí es muy extraña para la manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas como seres humanos. Y otra vez sin generalizar, pero creo que el común denominador es que solemos estar enfrascados en la búsqueda de un fin último, porque es muy difícil tolerar como esa parte de incertidumbre. Y a final de cuentas es mucho de lo que yo he estado apostando por en el podcast, ¿no? Mucho de lo que yo trato de proponer y de lo que yo trato como de este, transmitir es esta idea de que el aquí y el ahora es mucho más valioso de lo que podríamos pensar y que muchas veces estamos tan envueltos en nuestros propios pensamientos y en la manera en la que ellos nos van guiando que nos perdemos de ese momento en el que estamos y precisamente creo que ahí viene la principal complicación del por qué no vivimos la vida disfrutando del camino más que el enfocarnos en el fin último, porque es muy difícil para disfrutar del camino tienes que estar presente durante el mismo. Y el problema es que no sabemos estar presentes. Es muy, muy difícil estar presente en el momento. Yo mismo hace un momento estaba pensando, ¿qué le voy a contestar a Jorge? Y lo dejé de escuchar un momento. Entonces, ese tipo de situaciones son quizás pequeñas, pero se acumulan y se viven en momentos más trascendentales. No sé, el día que yo me casé estaba muerto de nervios durante muchos momentos, ¿no? Y entonces quizás esos pequeños momentos no los disfruté tanto como hubiera podido porque estaba pensando en qué va a pasar y no en lo que está pasando, ¿no? Cositas así. Entonces, a lo que voy es la invitación creo que de entrada sería, este, ¿cómo cómo yo mismo puedo empezar a volver a este momento presente y creo que ahí aplica para varias situaciones, para varios de los puntos que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Uno es ese, el del fin último, el propósito y el vivir el camino, pero otro quizás también es esta vuelta a la realidad, ¿no? A lo mejor no se trata tanto de pensar en volver a una rutina que ya estaba o volver a una incertidumbre que no sé qué va a ser, sino el ni siquiera volver porque eso implica que no estaba, sino tratar de estar simplemente. Eh, y creo que ahí dejo el comentario nada más. Precisamente, Caro nuevamente nos comenta, ojalá en otro episodio podamos hablar de felicidad y la búsqueda de esta, como la película, ¿no? La de Will Smith. Sí, es de Will Smith, ¿no? En busca de La de la En búsqueda de felicidad, la felicidad. que eso sí me parece media, Sí, pero, pero sí, creo que el tema, gracias, Caro, por sugerirnoslo, creo que sin duda lo tomamos, que creo que es un tema complejo, ¿no? Pero sí, va. sí, Y bueno, sobre lo que mencionabas, amigo, cañón, o ahí sea, te perdí otra vez. ahí ya, aquí ando, ¿te escucha? Sí, ya ¿Ahí? te ¿Me escucho, ya te escuchas? escucho. Ah, perfecto, cochino internet. Pero sí, creo que esto que mencionas me parece cañón, bastante complejo, pero interesante en el sentido de que, de esto que dices de para disfrutar el camino, hay que estar. Y totalmente, creo que si vamos por la vida como en automático, pues es complicado el disfrutar los momentos, las circunstancias que se nos van presentando, y creo que sí implica que el tener como esta apertura frente a lo que esté pasando, que quizá en muchos casos el hastío de la cotidianidad, de la rutina, sea justamente porque lo estamos viviendo de esa forma, en automático, así como sin tener como en consideración lo que está pasando o lo que hay a mi alrededor. Y pues no sé, creo que en ese sentido creo que ya para ir estableciendo conclusiones, cerrando el episodio del día de hoy porque ya nos estamos alargando, y nosotros como quiera, pero pues las personas que nos escuchan, que nos ven luego, para que pueda ser como más asequible, y ya ir estableciendo conclusiones, creo que a mí me gustaría quedarme con eso, amigo, y también que quizá, ya lo hablamos también el último episodio, de que si bien es cierto, el año nuevo es una
fecha establecida de forma autoritaria, y quizá artificial, en el sentido de que para el universo quizá no tenga ninguna significancia el hecho de que hayan pasado 365 días y nada más le hayamos dado nosotros ese sentido, pues bueno, quizás sea así, pero hay que tomar las pequeñas oportunidades, victorias y circunstancias que se nos presentan para, digamos, poder transformarnos o buscar crear versiones mejores de lo que somos actualmente como personas. Si el pretexto es el año nuevo para, digamos, renovarme, si el pretexto es la cuesta de enero y tener que regresar a mis actividades cotidianas para decir, quizá antes no estaba tan chido, pero ahora puedo hacer que esté más chido la interacción con mis personas cercanas, con las personas que trabajo, con las personas que interactúo constantemente, pues lo puedo hacer en este momento. O quizás si el Día del Amor y la Amistad es el pretexto para, digamos, construir relaciones amorosas más sanas, pues hay que tomarlo. Entonces, creo que sí es necesario la crítica, pero es más importante en algunos sentidos de la vida, digamos, el asumir la responsabilidad de cambiar algunas cosas y de buscar hacerlas de mejor manera. Entonces creo que la invitación está ahí, aceptar constantemente que estamos en movimiento, que nos transformamos y claro, es importante, pero pues bueno, también es importante, como lo decía Dali, que nos comentaba ahí, el tener en cuenta que todo se transforma, diría la canción de Drexler, y no sé qué ley de la termodinámica, entonces es interesante. Sí, tengo que confesarte algo, Jorge. Creo que se fue el internet y se fue un momento la señal. Yo no te escuché, no sé si la audiencia te escuchó. Pero sí, te fuiste por lo menos un minuto de- Entonces, sí, no sé Complicaciones. qué dijiste. Este, pues mira, amigo, todos concluyen No sé que qué contestarte. Mira, la conclusión es que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Y sí, sí, por ahí vi que te desapareciste, pero creo que de acuerdo a lo que puedo estar checando acá en Facebook, continuó la imagen, no estoy escuchando, pero bueno, igual ahí que alguien que nos esté viendo nos diga qué onda, complicaciones técnicas que imaginamos íbamos a tener, entonces esperamos que se vayan solucionando, conforme avancen los programas. Sí, definitivamente. Algo que debemos confesar a la audiencia es que siempre que teníamos problemas de internet era el internet de Jorge y ahora resulta que fue el mío. Entonces, justo el día que teníamos que ir en vivo es mi internet. Pero bueno, así es esto de la tecnología y el hecho de que lo tengamos que estar grabando cada quien desde su casa por la cuestión de la contingencia, pues también implica el riesgo de estas situaciones. Am, a reserva de que quizás pueda ser redundante con lo que ya dijiste, porque no sé qué dijiste, creo que mi conclusión, más allá nada más como de la importancia de ese momento presente, creo que es reforzar que el momento presente y el estar implica también estar con uno mismo. Y ese estar con uno mismo implica tener conciencia del cómo estoy y en dónde estoy parado. Algo que ya no abordamos y que creo que hubiera sido interesante, pero que igual se puede quedar para otro episodio, es toda la parte del cómo estamos al regreso de la vacación, cómo estamos internamente, emocionalmente, qué secuelas pudo haber de los encuentros familiares, para bien o para mal, qué circunstancias pueden estarme aquejando emocionalmente, mentalmente. Y de ahí creo que el ser honestos con uno mismo y decir, ¿sabes qué? En este momento en el que la sociedad me exige que cumpla con mis propósitos, en que la sociedad me exige que vuelva a mi rutina, yo me encuentro de esta manera y creo que necesito trabajar esto que me está pasando. O creo que me siento triste, no me siento con ánimos de hacer eso que me dicen que haga. Y esa honestidad es lo que creo que en primer momento permite ubicarnos en el momento presente y a partir de ahí hacer algo al respecto. Entonces creo que no es tan simple como ponerte a meditar y sentir tus respiraciones y decir, oh, mira, soy uno con el momento en el que estoy y puedo sentir todo lo que está pasando, sino también ser uno con uno mismo, valga el término, ¿no? Y reconocer
cómo estoy y desde dónde estoy pensando y desde dónde me estoy ubicando y desde dónde estoy percibiendo la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, nada más como conclusión creo que es importante esa parte introspectiva que podrán decir quienes nos han escuchado en más de un episodio que siempre decimos lo mismo, que hay que hacer introspección y que hay que volver al momento presente, pero a final de cuentas creo que son desde lugares distintos que lo decimos y que no por ello deja de ser un punto trascendental y que de ahí se desprenden muchísimas otras situaciones. Y pues ya, no sé si quieras agregar algo más, Jorge. Pues no, amigo, creo que nada más. Me encanta esto que con lo que vas terminando de la introspección y que quizá, si lo digamos de forma tan constante, es porque creo que nuestra evidencia o nuestra experiencia empírica nos ha mostrado que quizás es necesario, claro, hablando desde la propia persona y con la responsabilidad que ello implica, pero también entendiendo que quizá la visión que se ha formado en nuestras vidas nos da para poder mencionar que eso es algo importante en la sociedad actual. Entonces creo que retomar eso, sin duda siempre es necesario y poner como atención a esos silencios, que el silencio a veces es doloroso y no, el silencio no es como, sí, me siento en completa calma, y pasividad sin ninguna interrupción, sino no, el silencio es abrumador y es avasallador y cuando, por ejemplo, en estas vacaciones que quizá algunas personas tuvieron la oportunidad de, digamos, estar en silencio, estar solos, encontrarse consigo mismos, mismas, quizá se movieron muchas cosas que como lo dices, vale la pena algún momento hablar acerca de justamente eso, cómo nos encontramos frente a estas circunstancias. Pero pues bueno, creo que con eso que mencionas, vale la pena ir cerrando, amigo. Muchas gracias. Agradecer también a las personas que nos estuvieron siguiendo de forma constante esta transmisión, a las personas que estuvieron comentando, Caro, Dali, Luis Ángel, Abril, gracias por sintonizarnos. También a las demás personas que no estoy mencionando, Aldemar, Ángel Martínez, pues agradecerles que nos hayan visto, que nos hayan sintonizado. La idea es hacer esto de forma más frecuente, ¿verdad, amigo? No todos los domingos, será eventualmente cuando tengamos algunos invitados, cuando digamos, pues hay que echarnos una transmisioncilla en vivo, pero la idea es que el episodio esté disponible como lo había estado las últimas veces, disponible en Spotify y Podbean, cada miércoles. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Iremos viendo también qué tal se va dando la respuesta. Si tiene buena respuesta, trataremos de hacerlo más a menudo. Igual tampoco queremos como hacerlo rutina porque pues así también, como decíamos, ¿no? Luego pierde el impacto el tener las transmisiones en vivo. Quizá una o dos por mes y cuando tengamos invitados que quieran aparecer en vivo también, porque tampoco es obligatorio que aparezcan en vivo. Eh, entonces, pues sí, lo iremos llevando a cabo cada que se pueda. Y pues de entrada, eso sería todo por el día de hoy. Creo que fue un éxito y creo que personalmente me gustó mucho por recibir retroalimentación. Las personas que nos escucharon, sí es muy reconfortante saber que sí, por lo menos genera la reflexión en otras personas, ¿no? Y con una persona que se cuestione a sí mismo por algo que decimos, ya creo que eso hace mucha diferencia. Y es el propósito del podcast. Entonces, pues sí, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y pues si no hay nada más que agregar, yo fui David Díaz. Yo, Jorge López, gracias Isela Ibarra, por comentar ahí también ahorita, y pues Jorge Ujú. López, y pues bueno, hasta la próxima. Esto fue Inoportunos Más inoportunos. 2.0, La segunda temporada. segunda temporada. Nos vemos. Gracias, bye.